Hola, bueno, soy Gabriel Span y voy a hablar sobre una de las características de desempeño, que es la sensibilidad. La palabra sensibilidad tiene diferentes acepciones, pero voy a tratar solamente de referirme a la sensibilidad cuando es utilizada en las metodologías analíticas. También dentro de las metodologías analíticas hay algunas que son cuantitativas y otras cualitativas. En el caso de las cualitativas se suele hablar de un tipo de sensibilidad que es la sensibilidad diagnóstica, pero su definición y su estimación es diferente. Entonces, de lo que voy a hablar concretamente es de la sensibilidad en las metodologías analíticas cuantitativas. Entonces, en particular, voy a mencionar qué es la sensibilidad de calibración y qué es la sensibilidad analítica. En general, uno puede decir de que la sensibilidad es la relación que existe entre la respuesta instrumental, es decir, la señal, y la concentración. O bien decirlo en términos del cambio que hay, cuál es el cambio que hay en la señal, dado un cambio de concentración. En una metodología analítica, entonces, se estudia el comportamiento de la señal con la concentración y en ocasiones se encuentra de que ese comportamiento es lineal. Ya vamos a ver el caso de las metodologías en el cual el comportamiento no es lineal o se tienen algunas consideraciones, pero si la variación de la respuesta o señal instrumental es lineal con la concentración, uno puede decir de que en ese ámbito de trabajo o en ese rango de concentraciones, la sensibilidad es la misma o es constante. En ese caso, como la respuesta es lineal, uno obtiene curvas de calibración, que aquí se ven dos curvas en la imagen de la derecha, una que está en azul y una que está en color rojo, o color parecido al rojo. Y esas curvas de calibración pueden ser estudiadas o caracterizadas con el modelo lineal, en el cual A es la ordenada del origen, y B es la pendiente, y X es la concentración, que está aquí abajo. Entonces, como se definió en una curva de calibración, la sensibilidad es simplemente la pendiente de esa recta. Esa pendiente tiene unidades, de las unidades que tenga la intensidad, pueden ser unidades de absorbancia, pueden ser unidades arbitrarias de emisión, pueden ser conteos de iones, partículas, diferentes formas o también actividad enzimática. Es la intensidad de la respuesta instrumental. Entonces, decía, tiene unidades de intensidad o de respuesta respecto de concentración, de las unidades que uno elija para la concentración de lo que quiere medir. Entonces, de esa forma uno puede definir matemáticamente qué es la sensibilidad de calibración. Esa sensibilidad puede ser útil cuando los métodos de rutina son validados y quedan en control. Uno puede controlar la sensibilidad día a día para ver si cambia la respuesta respecto de la concentración, o también en estudios de sensibilidad de mediano y largo plazo. A veces cuando uno mide muchas muestras, la sensibilidad varía durante la medición. Entonces uno también tiene que estudiar si la sensibilidad es estable durante toda la medición. Entonces ahí se conducen estudios de sensibilidad en el corto tiempo o inmediata, y en el mediano y en el largo plazo. La sensibilidad de calibración tiene el problema de que las unidades solamente permite comparar las sensibilidades para una misma técnica. Si uno quiere hablar o comparar técnicas
y hablar de la sensibilidad, eh, deberían tener diferentes unidades porque las técnicas instrumentales no necesariamente tienen las mismas unidades para la respuesta instrumental. Entonces se definió la sensibilidad analítica como la relación también que hay entre la respuesta instrumental y la concentración, pero normalizada o dividida por el ruido o la dispersión de la señal. Entonces, si esto acá sigue explicando para el caso lineal, en el que uno tiene una recta, esa recta tiene una pendiente, que la pendiente es B, y si uno puede estimar de alguna forma el ruido en la señal o la dispersión de la señal con la desviación estándar o viendo en el gráfico cuál es el ruido en la señal, uno puede eh, estimar o calcular la sensibilidad analítica. Entonces esta sensibilidad no tiene el problema que tenía la sensibilidad de calibración de las unidades, solamente queda en unidades de concentración a la -1. ¿Cómo se puede ver esto en un gráfico en señales que varían en el tiempo? Bueno, uno aquí podría decir que esta es la señal y hay formas de estimar matemáticamente el nivel de ruido a partir de una señal y en este caso, en el ejemplo que está aquí arriba a la derecha, uno tiene el comportamiento de la respuesta instrumental cuando está presente aquí la concentración, es decir, que la intensidad de la señal cambió por la presencia del analito o mensurando que uno quiere medir. Si uno puede establecer cuál es el nivel de la señal y cuál es la nivel de la señal del fondo o del background, con esta diferencia se puede estimar cuál es el cambio en la intensidad y calcular la sensibilidad analítica considerando el nivel de ruido. Entonces, bueno, en el caso de que las respuestas no sean lineales, uno también puede hablar de la sensibilidad de esa técnica en un rango acotado de concentraciones o dado para una sola concentración. Así que, bueno, de esta manera un poco quería presentar esta característica de desempeño, que es una de las características supremas, de las más importantes, y las consideraciones que se pueden llegar a hacer en el caso de que las técnicas sean diferentes o que no haya un comportamiento lineal. Y dejo presentado hasta aquí un poco cuáles son las herramientas de cálculo de la sensibilidad. Bueno, eh, esto es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias.